Gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. Yo soy Danilo Cruz Pichardo. El Fondo Monetario Internacional reconoció que la República Dominicana ha sido el país que ha tenido la mayor recuperación desde el punto de vista económico a raíz del coronavirus, pero al mismo tiempo exhortó al gobierno a hacer una reforma fiscal y tributaria lo más amplia posible, es decir, que sea una reforma que incremente la base fiscal, la base de recaudación, y al mismo tiempo quite las exenciones a aquellos sectores que gozan de exoneraciones. También habría que eliminar una serie de gastos o recortes que hace el gobierno nacional, aunque no estoy de acuerdo, por ejemplo, con despido de empleados, porque esa sería una forma de aumentar la problemática desde el punto de vista social. Lo que sí comparto es que el asunto del déficit de las EDES se le busque una solución, y creo que el presidente debe de buscar consenso entre los diferentes sectores de la vida nacional sobre el destino de las distribuidoras de electricidad que vienen confrontando serias pérdidas, y el gobierno nacional no puede de ninguna manera continuar con esa política a la cual, reitero, hay que buscarle una solución. De todos modos, el gobierno está en eso, está en el asunto de la reforma fiscal y tributaria, porque hay que ajustar los gastos a los ingresos y así el gobierno disponer de una mayor recaudación de dinero para poder hacer frente a los graves y urgentes problemas de la sociedad dominicana y hacer inversiones en obras de infraestructura que vayan en beneficio de la colectividad nacional y que la calidad de los servicios públicos se incremente. 45 países acaban de anunciar ante el Consejo de las Naciones Unidas un pedido al gobierno venezolano para el cese de la represión que ha desplegado o que han desplegado las autoridades venezolanas, que incluyen torturas a menores de edad. A raíz de las elecciones, donde se invirtieron los resultados sin presentar actas, sin presentar ninguna documentación, el gobierno, en vez de flexibilizar, lo que ha hecho es incrementar la persecución con todos los sectores de la vida de Venezuela. Lo único que Maduro ahora se cree que porque ha adelantado las Navidades, que en esta ocasión va a empezar en octubre, cree que la gente se va a contentar con eso, cuando el problema, yo recuerdo que Juan Bosch decía que el problema económico generaba problemas sociales y el problema social generaba problemas políticos, pero también lo inverso. El problema de Venezuela es sobre todo político, porque lo económico y lo social giran en torno a la problemática política. Allí no puede haber confianza para nada, porque se está cercenando el principal derecho universal, que es el derecho a expresión. Uno ve a aquellos defensores del gobierno de Nicolás Maduro que evaden olímpicamente la problemática de las elecciones, y lo que alegan es el asunto del imperialismo, e inclusive le han dicho a uno proimperialista, a pesar de que nuestra historia está ahí, de condena a las dos intervenciones norteamericanas
al derrocamiento del profesor Juan Bosch y a la grosera intervención de 1965. La historia de Estados Unidos no la conoce históricamente, cuál ha sido su comportamiento, por lo que está de más venir o pretender evadir la problemática venezolana para solo hablar del imperialismo y de la derecha y del fascismo. Todo eso está de más porque uno conoce la historia social dominicana en lo que respecta a nuestro país, pero también conoce la historia universal y conoce la conducta histórica de Estados Unidos, que acaba de sacarle, por ejemplo, un expediente a las autoridades de Honduras por el solo hecho de que no se ha sumado en la Organización de Estados Americanos a los países que vienen condenando a las autoridades de Venezuela. Ahí le levantaron un expediente a un hermano de Manuel Zelaya, donde lo vinculan a asuntos de droga, que nadie puede decir que no se corresponde a la verdad, porque Estados Unidos tiene información de todos los ciudadanos del mundo. Ahora, ellos utilizan los datos de forma circunstancial y a su conveniencia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Danilo Medina estableció relaciones con China, que no le gustó para nada, pero mucho menos le gustó cuando Danilo Medina, respondiendo a un embajador norteamericano gay que había en el país, hablo del gobierno demócrata de Barack Obama, dijo Danilo Medina que Estados Unidos era una autopista de 8 o 12 vías en lo que respecta al tráfico de sustancia prohibida. Esas fueron palabras que las autoridades de Estados Unidos guardaron para siempre y nunca le perdonaron a Danilo Medina, y ahí vino su impedimento cuando intentó aspirar a una tercera o a un tercer periodo presidencial, que se lo impidieron, y no fueron otras las razones. Pero lo que alegan los partidarios de Maduro, que es una forma directa o indirectamente de identificarse con los crímenes y las violaciones que a diario se cometen en Venezuela, esos partidarios de Maduro lo que viven diciendo que uno calla con el problema de Gaza. Señores, por ahí están los artículos y lo que hemos expresado de forma pública sobre esos crímenes que se han cometido en Gaza, y donde quiera que ha habido violación a los derechos humanos, ahí ha estado nuestra voz de condena y de protesta, porque no hay motivos de ninguna manera para ser pro-imperialista, pro-Estados Unidos, y mucho menos identificarse con causas que no se corresponden con las causas nobles. Hemos condenado públicamente violaciones a los derechos humanos y los crímenes que se cometen en Gaza, como lo hemos hecho en múltiples lugares donde se han violentado los derechos ciudadanos de la gente. Entonces, que no vengan con ese pretexto infeliz. Inclusive gente que reside en Estados Unidos, que de forma pública le llama imperialismo a Estados Unidos y reprocha la conducta de las autoridades de Estados Unidos. Y Estados Unidos le acepta su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, su ideología. Pero que vayan a Cuba a decir abajo el sistema, abajo Fidel Castro, que vayan a Venezuela a decir abajo Maduro, porque se violenta, reitero, el principal derecho universal, que es el derecho a expresión. Y el propio hecho de que en Estados Unidos se le permita hablar y expresarse en contra de ese sistema y en contra de ese imperio, eso deja dicho que ese imperio tiene cosas malísimas que uno ha condenado, pero también tiene sus cosas buenas, que es abierto, que es tolerante, y no lo reconocen. Pero son gente cargada de pasiones, que todo el que disiente, de una vez lo acusan de proimperialista, de fascista, de ultraderechista.
no me gusta Milei. Milei ganó en Argentina. Yo digo, bueno, hay que respetar los resultados, porque yo estaba apostando a ese muchacho que era ministro de Economía y era el candidato a la presidencia del partido de los Kirchner. Pero ganó Milei y hay que respetar los sufragios, porque es que la democracia descansa en las instituciones y las instituciones descansan en el sufragio. Que la democracia representativa tiene defectos, muchísimo, porque el que tiene dinero en un país como el nuestro lleva una gran ventaja en términos políticos. Aquí si usted no tiene 10 o 15 millones de pesos, olvídese de aspirar a un cargo de elección popular, y ese es uno de los males que tiene la democracia representativa, ¿verdad? Pero usted se pone a analizar todos los demás sistemas y este es el menos malo, señores, porque el comunismo, por ejemplo, el marxismo-leninismo, que siempre le concedo razón a ese gran intelectual venezolano, Arturo Uslar Pietri, cuando decía que el marxismo-leninismo era una utopía, que en qué parte del mundo, que le señalen un lugar del mundo donde gobierne la dictadura del proletariado. Y lo citaba en China, en Rusia, en Corea del Norte, en Cuba. ¿En cuál? En ninguno. Eso no existe, eso es inexistente. La dictadura del proletariado, lo que son dictaduras de burócratas que violentan el derecho a expresión. En algunos casos uno tiene que reconocer, como es el caso de China, por ejemplo, que señores, que se ha dedicado a la producción de bienes y ha desarrollado ese país, que no se sabe ahora mismo cuál es la principal potencia del mundo, si es Estados Unidos o si es China, porque China tiene más cuarto que los propios Estados Unidos, que han estado en decadencia, evidente. Y en China no se conocen esas grandes violaciones de los derechos humanos, ni tiene una trayectoria intervencionista contra los países del mundo, una política internacional de respeto. Eso es lo que debe prevalecer, el carácter desapasionado y reconocer las cosas tal y como ocurren y tal y como son. Señores, ahí veo un problema muy desagradable entre Javier Milei y Nicolás Maduro, porque es que Milei acaba de retar inclusive a Nicolás Maduro fajarse las trompadas. Oye, yo creo que un estadista, un presidente de Argentina no debe expresarse en esos términos y bajar a ese nivel, porque hay la forma, señores, de dirimir las diferencias ideológicas, no en ese terreno. De manera que es condenable todo acto de violencia y estoy en desacuerdo con el señor Milei. Las diferencias hay que dirimirlas de forma diplomática. Pero ya en el caso de Venezuela yo creo que estamos cansados de palabras. La OEA y las Naciones Unidas han hablado demasiado. Y de palabras hay que pasar a los hechos. Señores, no olviden dar me gusta y suscribirse. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.